Bueno, lo adelantamos, hablamos de economía con especialistas, damos la bienvenida, un placer, un lujo recibir en esta mañana a Luis Seco, economista, director de Perspectivas Económicas. Luis, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por comunicarse conmigo. Luis, la idea es compartir contigo algunas impresiones respecto a qué ves en estos momentos, qué está pasando, qué puede ocurrir en materia cambiaria principalmente, viendo lo que fueron las últimas medidas que tienen que ver con el parking que se adoptaron en las últimas horas, posible corrección nuevamente en el día de hoy se espera quizás de las tasas por parte del Banco Central. ¿Esto alcanza, Luis, o terminan siendo parches como para ir cubriendo el cortísimo plazo? Mira, mientras te escuchaba hablar, pensaba en eso precisamente. Creo que a esta altura de la crisis de confianza en la cual estamos, no alcanza con medidas o perdigonadas, aisladas, sino que hay que ir con una artillería un poco más pesada. O sea, Argentina no está hoy para hacer pequeños cambios o variaciones en el margen con medidas que por ahí son incluso hasta demasiado técnicas o incomprensibles de la gente. Es cierto que tal vez en algunos mercados operan agentes más especializados, pero en materia de crisis de confianza vos tenés que ir al grano y tenés que ir sobre todo con cuestiones Ujú. muy evidentes que entiendan la mayoría de los argentinos. Y me parece que se están desperdiciando muchas oportunidades porque el mismo gobierno crea expectativas de que se van a tomar medidas y después las medidas resultan en parte insuficientes por esto que te decía al principio. Lucen, como vos muy bien decías, parches y como cuestiones aisladas que se está Sí. buscándole la vuelta a algo que es mucho más profundo que una medida que pueda cambiar el funcionamiento del mercado, de los mercados alternativos del dólar. Sí. Y para eso tampoco te alcanza, como se especulaba por ahí, con cambiar algún otro nombre. Parece que tienes que ir con algo muy integral y, como te decía antes, con algo bien pesado y que afecte de manera de raíz las expectativas. Claro, esto Luis es un poco también una constante, no es de esta última etapa, ni siquiera de esta gestión de gobierno, se viene, da la sensación improvisando en materia económica, probando y recalculando, siempre con los efectos más bien negativos sobre la marcha, las distintas políticas económicas siempre de cortísimo plazo. Vos mencionaste recién, hay muchos que hablan de algún tipo de unificación del tipo de cambio, otro de desdoblamiento del mercado cambiario y se espera también en forma inevitable una devaluación, advierten muchos especialistas. ¿Cuál es tu impresión en este sentido y qué pasaría en cualquiera de estos tres escenarios si termina aplicándose, sobre todo el último que advierten que podría ser el más inminente, sin un plan macro? Una devaluación sin plan, la historia de Argentina es rica en episodios que terminan todos muy mal. Eh, y no solo en Argentina, estoy en Latinoamérica. Yo el otro día escribí un artículo en el cual citaba una frase famosa de un presidente mexicano de la década del 90 que decía que presidente que devalúa se devalúa, ¿no? Ujú. Entonces, en general en Argentina, y te reitero, en muchos países de la región, las devaluaciones sin plan terminan también con crisis políticas. Me parece que ese es un riesgo que precisamente en todas las declaraciones que hemos visto últimamente de las máximas autoridades del país, es un riesgo que el gobierno argentino hoy está tratando de evitar, de no correr. Claro. Por eso se aferra y trata de aguantar con lo que hay. Ahora, aguantar con lo que hay, el vamos viendo que vos mencionabas en materia de política económica, hacen que la mayoría de los argentinos pensemos que el final es casi inexorable. Ahora, la gran pregunta hoy y esto quiero ser bastante preciso, es si ya se inició esta fase de aceleración de la crisis en la cual la devaluación se vuelve inexorable y después habrá que ver si el gobierno quiere, sabe y puede completar la devaluación con un programa más contundente, o si todavía el gobierno está a tiempo, como cree el gobierno que lo está, de evitar esa fase de aceleración final en la cual el final, ese feo final Claro. desagradable, es inevitable. Luis, La gran igualmente, pregunta de la mayoría de los argentinos es esa, ¿estamos ya claro. en esa fase o todavía se puede evitar? ¿No? Igualmente, si se aplica una corrección del tipo de cambio oficial, estando el cepo, que no hay tampoco salida por ese lado en el corto plazo, inevitablemente va a haber también una corrección en la brecha cambiaria. No es que se va a achicar la brecha, si se achica va a ser por el lapso de una noche a la mañana siguiente, ¿o no? Sí, de vuelta, si no acompañás la devaluación con un programa que le dé soporte y que altere las expectativas de los Ujú. agentes económicos, o sea, de la mayoría de los argentinos,
es muy difícil que esto salga bien. ¿Cuál sería, Luis, ese programa, esa artillería pesada que vos bien definiste hace unos minutos? Luis El- Seco, hoy ministro de Economía, no te lo deseo, pero ¿qué aplicarías? ¿Cuál sería tu programa fuerte? Yo creo que el primero involucra lo que vos mencionás implícitamente, que hace falta un cambio de nombres, hace falta dinero fresco, o sea, hay que negociar rápido con el fondo. Esta idea de decir, bueno, tengo tiempo hasta el fin del primer trimestre del año que viene para llegar a un acuerdo, me parece que no tiene ya a esta altura de las circunstancias, no tiene demasiado sentido. Tercero, tenés que eliminar el estado de emergencia económica. O sea, vos fíjate, y está asociado con el cuarto punto que te voy a hacer ahora, la mayoría de los sectores económicos y la mayoría de las empresas de la Argentina, el sector privado de la Argentina, hoy ha dejado de ser rentable. No se puede tener una economía sin un sector privado que gane plata, y parece ser que para el gobierno es casi como una mala palabra esa. Ujú. Entonces, hay que trabajar muy duro sacándole al sector privado esa carga de incertidumbre permanente. Vos fíjate que la mayoría de las mentes más brillantes de la Argentina, que se ocupan de llevar adelante los negocios de las empresas más grandes de Argentina, lo primero que leen en el día es el boletín oficial y la página del Banco Central a ver si cambió la regulación. Entonces eso no, esa es una economía que no puede funcionar. Y entonces, y después tenés que armar el programa, un programa consistente en materia estructural y un programa consistente en materia de políticas de corto plazo fiscales y monetarias que reduzcan la incertidumbre que hoy tiene Argentina sobre el futuro. Claro. Entonces, hay gente que se presenta un presupuesto en el cual el mismo ministro de Economía dice, bueno, en realidad el año que viene vamos más o menos a tener este déficit, nadie cree que se llegue a reducir el déficit a la mitad, como Ujú. pretende el gobierno el año que viene, y dice, voy a financiar más de la mitad de ese déficit emitiendo. Entonces uno dice, pero pará, si este año ya es un aquelarre de emisión, el año que viene también, entonces no hace falta que vos hagas mal las cosas hoy para que los mercados cambiarios lo reflejen automáticamente. Luis, Basta por con que último, sepan que lo vas a seguir haciendo, claro, ¿no? por último cortito, así cumplimos y te liberamos temprano como prometimos. Como- ¿Sería un parche? ¿Tendría algún sentido desdoblar el tipo de cambio para incentivar lo que es el dólar exportador o no? En realidad, cuando desdoblás, la idea del desdoblamiento es dejar el tipo de cambio exportador o comercial, el oficial tal cual está, y que el otro busque su camino, ¿no? El que sería el financiero. Ahora, cuando se desdobla, digamos, también tiene que haber alguna regla de intervención de parte del Banco Central. ¿Qué pasa si se me dispara alguno de los otros, de los dos o tres valores que tenga el tipo de cambio en un mercado desdoblado? Y el gran problema es que hoy el Banco Central no genera confianza y no tiene dólares. Entonces, como no tiene suficiente cantidad de Ujú. dólares, fijar una regla de intervención. Decir, bueno, si pasa tal cosa en tal mercado, voy a hacer tal cosa, que lo debería hacer transparentemente y que todo el mundo debería saber cómo va a funcionar el mercado. Sí. Hoy adolece del problema de que no tiene los dólares para intervenir. Entonces, a mí me parece que esta idea de desdoblar es muy medio ingenua en un contexto en el cual no hay dólares. O sea, de vuelta tiene que armar algo para que le crean, porque si no va a desdoblar, imagínate que el financiero siga su camino, pero ya un financiero oficial Claro. en un tramo oficial del mercado. ¿Le ves techo, Luis, Puede ser más complicado que lo que tenés hoy, ¿no? le ves techo al dólar y por ende también a la inflación, Luis? Lamentablemente, si se sigue haciendo lo que vienen haciendo hasta acá, no. Ah, ok. Es una cuestión ya te digo, es una cuestión de tiempo iniciar una fase de mayor aceleración, pero lo que yo me diferencio de algunos colegas es que creo que todavía el gobierno está a tiempo de revertir la situación. Bueno, nos quedamos con Después, ese si no lo último, hace, habrá que ver cómo sigue la historia, claro. pero la verdad es que todavía me parece que hay algún margen para hacer algo. Nos quedamos con este último mensaje optimista. Luis, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, hasta pronto. Que tengas buen día, suerte. Nos vamos con él, con ustedes a la pausa. Si se quedan, volvemos en un minuto nada más.